se están dando. Ha llamado la atención en estos últimos días la intervención del Poder Ejecutivo en asuntos que corresponden al Poder Legislativo, porque hay que subrayarlo, las negociaciones no se han dado entre fuerzas políticas opuestas, sino que son discusiones entre Morena, su bancada, y la Consejería Jurídica de la Presidencia o la Secretaría de Gobernación, y uno se pregunta, ¿dónde están la autonomía y la independencia del Poder Legislativo? Miguel Ángel Osorio. Es que ese es el punto. Platican entre ellos, discuten entre ellos, se aplauden entre ellos y toman decisiones solo ellos. Es la primera vez que se hace una reforma o esta mal llamado Plan B, que es arrebatarle a los ciudadanos la manera libre de elegir a sus gobernantes, que no se toma en cuenta a la oposición, a la sociedad civil. Es la primera vez que se plantea una reforma electoral desde el Estado, desde el gobierno. Es increíble lo que está pasando. Que puedan modificar o no, mira, la verdad es irrelevante porque el agravio a la Constitución, el agravio a las libertades y a la democracia es enorme. No es cambiando uno o dos artículos, no es haciéndole caso a Ricardo Monreal con los planteamientos que está él esgrimiendo, particularmente en que se está violentando la Constitución. No, hay otros que no violentan la Constitución, pero que violentan el Estado democrático en el que estamos. El quitarle recursos al INE, el quitarle personal, el atrasar para que sus candidatas y candidatos puedan seguir promocionándose hasta noviembre, el inicio del proceso electoral. Y entonces, pues lo único que hacen es que no se puedan instalar las casillas, que no se den resultados confiables, que no se puedan vigilar adecuadamente las casillas y que sea un cochinero el proceso del 24, que a ellos les conviene porque con la manipulación que pueden hacer estado por estado, pues pueden declararse con la victoria a pesar de que no la obtengan en las urnas. Entonces, todo esto que están haciendo es irrelevante, lo que quieran aceptar de entre ellos mismos. Al final, es irreversible el golpe a la democracia que están haciendo. La aprobación de esta reforma representa, como dice el senador Osorio Chong, un achicamiento del INE. Es un misil dirigido directamente en contra de la autoridad electoral, hacia la que el presidente guarda un gran rencor, un gran resentimiento. ¿Cuál será el impacto de la reducción de más del 84% del personal electoral calificado en las elecciones? Me refiero a quienes expiden las credenciales, ya lo referías, a quienes capacitan a los ciudadanos que apoyan en el proceso, a quienes instalan las casillas, a quienes contribuyen a la integración del padrón electoral, Miguel. Bueno, por supuesto, no habrá confianza ni certeza del resultado de las elecciones, no habrá equidad en la competencia, no habrá una adecuada preparación del desarrollo del proceso electoral. Todo lo que ya somos líderes a nivel mundial. Y digo somos porque somos parte de una sociedad que impulsó, unos desde el gobierno, otros desde la sociedad, estos cambios democráticos. Bueno, no habrá para nadie confianza más que para el que gane, entre comillas, la elección. Y esos pues, quieren asumirse que son los del gobierno, que quieren perpetuarse a partir de todo esto arbitrario, todo esto que no tendrá legalidad, todo esto que será a su conveniencia y que pues les permite incluso el manejo de las elecciones, regresar al manejo del Estado mexicano de las elecciones. Todo por lo que se manifestaron durante muchos años, varios de los que están ahí y muchos más atrás, hoy lo están tirando a la basura. No les importa absolutamente nada. Les importa cumplirle a quien se los ordenó. Y déjame decirte algo, te puedo asegurar que si te vienes con una cámara y una grabadora, nadie va a saber ni siquiera lo que están votando. No tienen ni idea, solo quieren cumplir con lo que les ordenaron. Sí, he conversado con colegas tuyos del grupo de contención que han analizado de fondo la reforma que implica modificaciones a leyes diversas, un documento de 300 páginas. Los senadores de Morena, al igual que los diputados morenistas, no parecen interesados en conocer de fondo la reforma. Me da la impresión de que votan al ahí se va, dices tú, siguiendo las órdenes que les dan, pero
Otros dirigentes opositores, particularmente de la izquierda, como supone ser López Obrador, que contribuyeron a construir el andamiaje electoral del país, ahora lo están dinamitando con esta reforma. ¿Cómo te imaginas el proceso electoral de 2024, Miguel Ángel Osorio Chong, con estas nuevas reglas? Primero, déjame comentarte un poquito más de por qué no conocen ni siquiera. ¿Sabes tú que esto que nos han mandado trae también, voy a ocupar tu palabra, dinamitar lo que habíamos logrado para la equidad, para la paridad entre hombres y mujeres en el servicio público, en las cámaras, diputados, senadores? Sabes que es un retroceso porque al final nuevamente va a estar en manos de los dirigentes de partidos, de los propios partidos políticos, en donde acomodan, en donde ponen, con qué completan las listas para que queden mujeres, y no en la modificación enorme que se había hecho para que no las pongan en competencia donde van a perder, sino para que verdaderamente lleguen a las cámaras de diputados locales, senadores, ayuntamientos, cámaras de senadores. Entonces, esto es algo, con lo que te digo, ni siquiera lo conocen, porque aquí mismo en el Senado hay muchas compañeras que han luchado durante muchos años por la equidad, por la paridad, que ya se ha venido avanzando, y bueno, pues pareciera que no saben o no quieren ver que se va a tirar a la basura. ¿Y cómo me imagino la elección del 24? Mira, vamos a llegar ni siquiera al inicio del proceso con una serie de impugnaciones, con una serie de enfrentamientos que no va a haber quien lo pueda parar, porque quitan atribuciones, porque no hay sanciones, porque cada quien puede hacer lo que le pegue la gana. Y como ahora son gobierno, pues van a seguir haciendo lo que ya están haciendo, por cierto. Ocupar recursos públicos, andar en promoción, hacer actos anticipados de campaña. Todo eso que fue un avance para que no sucediera, de lo que tanto nos acusaban, por cierto, pues ahora resulta que ellos lo están quitando, y pues obviamente quieren hacer lo que sea del proceso electoral. Entonces veo una elección llena de ataques, señalamientos antes de la elección, y por supuesto un desconocimiento a los resultados de esta en el 24. Miguel Ángel Osorio Chong, ¿cómo esperas que concluya este tema del que se ha hablado tanto, del 3% de la votación que deben obtener los partidos para no perder el registro? Te pregunto, ¿evolucionará esta idea de que los partidos grandes puedan transferir votos a los partidos chicos para que conserven el registro y con él el financiamiento público? Se va a votar como fueron sus acuerdos, sus arreglos para lograr la votación. Y entonces, pues, lo que antes también señalaban de estos partidos que antes les pegaban y lastimaban, pues ahora son sus aliados y ahora hacen acuerdo con ellos para lograr sus intereses. Entonces, claro que va a pasar. Acuérdense que es una reforma legal en el que ellos tienen mayoría aquí en el Senado y con el 50% más uno lograrán pasar esta reforma. El bloque de contención ha dicho que irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a impugnar la reforma e iniciar un proceso de inconstitucionalidad por las diversas violaciones a la Constitución. Ahí se sumarán PRI, PAN, PRD, MC para llevar esto a la Corte, Miguel. Sí, vamos a apoyar a los trabajadores miles que van a perder su empleo, que es un agravio a sus derechos laborales. Vamos a llevar acciones ante la Suprema Corte y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para parar esto que es un crimen, digo yo, a la democracia en México. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, pues gracias por estos minutos. Sé que debes volver a la sesión. Seguiremos en contacto para comentar estos y otros temas. Muchas gracias. Todo lo contrario. Saludo a todo el auditorio. Gracias.